Estamos de regreso con su programa En Serio y yo quiero mandar un saludito a las personas que ya se están conectando a través de las redes sociales. Aquí tenemos a Domínguez Balbuena, él es Roberto, coordinador de la Escuela Vocacional, Jesús Bonilla, que también forma parte de la Escuela Vocacional, y a Margaret Vázquez, quienes están ahí en sintonía con nosotros. Le mandamos un saludo a todos ustedes. Y ya que estamos de regreso, ¿a quién le tocará el desahogo de ahora? ¿Con quién iniciamos? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No sé por qué ella siempre se pone brava, pero vamos a dejarla con la buena, la buena moza del color rojo, con Gigi, quien tiene su desahogo para nosotros. ¿Entendiste los piropos ahorita? Tienen desde que yo llegué dándome muela para que yo sea la primera. ¿Entendiste los piropos? No, pero yo sé. Ella lo que dijo, nadie me puede tullir, así que yo voy a arrancar. No, yo sé. Yo sé que era eso, señores. También, antes de pasar a lo que es mi desahogo, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a insistir en que ustedes nos sigan porque no les sirve de nada ustedes venir y vernos y no recordarnos durante la semana. Así que síganos en Twitter, en Instagram y en Facebook como En Serio Oficial. Señor, eso no le cuesta nada a usted ir y seguirnos. Soy gratis, y gratis. para nosotros significa muchísimo. También en nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle me gusta a nuestros videos y compartir. Continúa derechito. Ahora sí, voy a iniciar Debateo y corrido, dale. con mi desahogo, que como siempre es breve. Va a ser breve. Lo que hablan son ellos. 2 minutos. Fíjense. No, el mío es breve. Sí. Ustedes apuestan más. Como el último desahogo. Brevísimo. Duramos 4 horas y 15 minutos. Bien, entonces voy a esperar al señor director para que me ponga la primera imagen. Vamos, mi desahogo va hoy en torno a la situación que tiene ADP y el Ministerio de Educación. Hay una situación, dice ahí, miren las imágenes, dice la ADP llama a movilización por aumento salarial y otras denuncias. Me da mucha tristeza ese título que ponen los periódicos, porque casi siempre se nos tilda a nosotros de que nosotros siempre andamos detrás de aumento salarial. Sin embargo, ninguno de nosotros somos hipócritas, ¿verdad? Evidentemente se hace necesario un aumento salarial para nuestra clase y para otros sectores también, porque la inflación está bastante elevada, el costo de la canasta familiar, entre otras cosas, pero toco más el tema porque muchísimas personas siempre dicen que ADP está pidiendo más aumento y no. Nosotros vamos ahora a una lucha porque actualmente había un acuerdo firmado que firmó el ministro con ADP y en presencia del presidente. Entonces ahora a ese acuerdo no se le quiere dar cumplimiento. Ese es la primera... el primer motivo por el cual ADP va a entrar en la próxima semana a lo que es resistencia para que se cumpla ese acuerdo. Entonces también voy a permitirme mencionar, señor director, hay otra foto por ahí, voy a permitirme a modo de lo local y más bien como para enterar a la población, citar algunas de las problemáticas que nos aquejan a nosotros como municipio. Tenemos aquí la terminación de la escuela profesor Jorge Rubén Bonilla Castelle, nombramiento de los maestros que faltan en las aulas. Señores, allá varios meses de haber pasado el concurso de oposición docente, hay muchísimos maestros que están, postulantes que ya pasaron el concurso, que están exigiendo lo que tiene que ver con sus nombramientos y con el cumplimiento. Se están haciendo ciertos levantamientos al sol de hoy porque no habían plazas actualizadas. Según lo que presentaba el sistema, aquí no estábamos necesitados de maestros, o sea que no habían plazas disponibles, pero ya eso se reajustó y efectivamente sí. Entonces, vamos a ver a que se agilicen ese tipo de cosas, porque lamentablemente, y no solamente en educación, el sistema es bastante ágil para su conveniencia, porque a nosotros nos aplicaron, por ejemplo, hubo una igualación en lo que tiene que ver con la tanda de básica y la tanda de media, y a esa igualación se le aplicaron los impuestos sobre la renta, pero no se le aplicaron los incentivos que nos correspondían calculados por el sueldo base. ¿Me doy a entender? Entonces, esos procesos son más lentos. Entonces, también estamos luchando por eso.
Otra de las cosas por las que estamos luchando, tenemos corrección de las filtraciones en los centros educativos Gregorio Luperón y Villa Progreso. ¿Ustedes han pasado por el Gregorio Luperón? Sí, realmente, Una situación realmente tiene una situación. bastante devastadora. También tenemos el pago de licencia pre y postnatal a los sustitutos que cubren el espacio de trabajo, a maestras, que en ese caso, lamentablemente, se ha hecho que se van acumulando estas licencias y son personas que duran 3 meses trabajando por otra persona y no, años después no han recibido el pago, porque hay ministros que llegan y dicen, bueno, no fue mi año, debió pagarlo la persona que estaba. Entonces también ADP defiende esta parte. Tenemos también demandar un reajuste salarial para los maestros activos, pensionados y jubilados por la inflación de la canasta familiar, como ya había mencionado antes. Demandar por una mejora en el programa de Prepara. Y algo bastante importante que voy a mencionar, tenemos demandar por aumento mayor a los 40 pesos, o sea que el ministerio, por cada estudiante, desde que se inició la tanda escolar extendida, se pagaba en aquel tiempo 40 pesos para el almuerzo. Entonces, al sol de hoy en día, todavía continúa siendo 40 pesos. Entonces, ¿qué pasa? La calidad inmediatamente baja. ¿Por qué? Porque los productos no se pueden consumir, no se pueden conseguir de tan buena calidad porque también los suplidores tienen que tener sus ganancias. O sea que son 40 pesos por cada estudiante. Yo mando a mi hijo a la escuela y mi hijo dispone de 40 pesos para alimentarse en la merienda, en el almuerzo y todo, o sea, todo lo que le dan en la tanda extendida, 40 pesos. Diario, sí. Entonces, ¿Es un exacto, problema? por día. Sí, entonces... 2 panes y una bola. No, eso es un Y problema. también hay cosas que se va a luchar también a nivel nacional. Y es que nosotros, muchas personas dicen, no, que el dominicano es el que más se queja, pero también deberían actualizar un poquito, como dice Víctor, una jugola, deberían actualizar un poquito lo que tiene que ver con el desayuno escolar, esa leche, ese tipo de cosas. Pero ya esos son, tú sabes, proyectos que se tienen más a futuro. Por lo pronto, nosotras tenemos una problemática bastante grave, que es que nosotros todavía estamos recibiendo 40 pesos por estudiante. Y eso también hay que actualizarlo. Entonces, todo este tipo de cosas se van a sumar a la lucha, que no es solamente por aumento. Entonces, mi desahogo va que la gente nada más dice, no, que los maestros nada más piden eso. No, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, el comedor yo tengo 7 años trabajando ahí y no se ha terminado. Y ahí está ya un comedor hecho que prácticamente tiene, bueno, lo que le falta es alucín y le falta, bueno, amueblarlo, pero prácticamente los hierros que están arriba están oxidados ya. Entonces, son proyectos que están parados y que todavía no se le ha dado seguimiento. Entonces, esta es la única forma, de vez en muchas ocasiones, de nosotros hacer ese tipo de presión. Señores, hasta aquí mi desahogo. Sí, pero yo te quiero hacer una pregunta. Todo lo que tú quieras. Bueno, 2 realmente. Mángate la camisa. No, tranquila, la pregunta es muy sencilla. En esos acuerdos que se firmaron con el ministro, ¿estaba incluido el hecho de que los estudiantes comenzaran, en vez de salir a las 4 de la tarde, que salgan a las 3? No. ¿Y por qué en Gaspar Hernández los estudiantes están saliendo a las 3 de la tarde de la tanda escolar extendida? Eso fue una decisión de ADP a nivel nacional y te voy a explicar. Pero yo tengo información, por ejemplo, de distritos vecinos, como el de Sosúa, escuelas de Sabaneta, que los estudiantes siguen saliendo a las 4. Depende si es un colegio. No, pero es una escuela pública. Es a nivel nacional, ADP determinó que los estudiantes se iban a retirar a las 3. Los maestros continúan en sus puestos de trabajo. Y te explico por qué. Es bueno, y yo siempre he dicho, la escuela debería ser un lugar más abierto para que los padres y los ciudadanos lleguen a observar qué es lo que se hace ahí. Cuando nosotros llegamos a la escuela, desde que nosotros llegamos a las 8 de la mañana hasta que los estudiantes se van, nosotros estamos trabajando. ¿Y por qué te digo que nosotros estamos trabajando? Porque tú y quizás Francine y quizás Víctor tienen su hora libre para comer y nosotros no la tenemos. Porque mientras yo estoy comiendo, yo tengo que estar cuidando a tu hijo que no le meta un mulo de pollo en un ojo al otro. Por así decirlo, ¿no? Y es bueno decirlo para que la gente lo entienda. Nosotros no tenemos descanso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que planificar docencia. Tenemos que elaborar materiales para que la clase sea de calidad. Porque hay docentes que estamos comprometidos con nuestra docencia y con que nuestra clase sea de calidad. ¿En qué tiempo lo haríamos? Después de las 4, cuando saldríamos y llegaríamos a casa. Nosotros tenemos familia. Entonces, esa hora está pautada para ese tipo de cosas. Para usted sentarse, elaborar una planificación que usted va a utilizar al día siguiente. Para usted hacer... Sí, dígame. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Ella vino con los y en guantes todo puestos. caso, y en todo caso yo veo que tienes razón, o sea, es lógico.
El problema es que yo estoy viendo muchos de esos profesores a las 3:30 en la calle. Y eso yo entiendo que no es responsabilidad tuya porque tú cumples contigo, ¿cierto? Pero entonces hay directores que lo están permitiendo. Y si esos directores solicitaron esa hora, bueno, los directores no, los maestros en general, solicitaron esa hora para hacer planificación, también digo, como una cosa digo la otra. Es normal que cualquiera en nuestros trabajos pidamos un permiso un día, salir más temprano, hacer una diligencia, no asistir, mandar un suplente. Esas son cosas normales del día a día. Pero que en el día a día también ese mismo maestro esté saliendo a la hora que no debe, también, como defiendo lo que tú dices, que tienes toda la razón, también lo cuestionas, también cuestiono la parte de algunos maestros y algunos directores que permiten que esos maestros se vayan antes, entonces. No. Igualmente yo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a cumplir un horario y a hacer algo con ese horario. Entonces, yo tampoco lo considero justo. Ahora, yo te voy a decir la verdad, en la viña del Señor hay mansos y hay cimarrones, como dicen. Claro. Y cada quien es responsable de su actuar. Pero a nivel general está bastante justificado el hecho de que la persona esté comprometida con hacer su planificación, porque nosotros ese tiempo lo utilizamos, principalmente las personas comprometidas con su trabajo. Entonces, en ese sentido, ese maestro está fuera no está cumpliendo con lo que le corresponde. ¿Tú sabes qué pasa con eso, Giselle? Que como dice Ángel, los padres se topan con ese maestro de manera frecuente, porque si tú lo ves una vez, tú puedes decir que pidió un permiso, tenía que hacer algo, salió temprano. Y son cosas que pasan. Y cuando viene a ver no salió a las 3, salió a las 12 porque tenía que hacer algo. Exacto. Vamos a poner una idea. Pero cuando tú lo haces de manera constante, y más aquí que nosotros tenemos profesores que lo vemos, o sea, repetidas veces en el mismo accionar, ahí es que tú como padre que tienes un niño estudiando, tú dices, ¿por qué me le sacrifican una hora a mi hijo de aprendizaje para beneficiar a este profesor para que se vaya? Entonces, realmente, como tú dices, en la viña del Señor hay de todo, pero sí es bueno también que la ADP ponga ojo visor en este accionar de los profesores, identifique quiénes son los que le están haciendo, para que entonces no paguen todos justos por y efectivamente, eso es también parte de nuestro rol como ADP, porque yo también formo parte de la misma. Ese es parte de nuestro rol, nosotros vivimos encima de eso, recalcando, porque también son personas adultas, se conversa, ¿verdad?, con la persona, pero qué decir, también tiene que ver con la gestión del centro, también tiene que ver por eso ¿sabes qué pasa con eso? Director de cada centro, también tiene que ver con la gestión del centro, porque ya nosotros estamos ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que los profesores creen que porque son profesores no lo votan. Y muchos asumen ese papel, entran en ese personaje y quieren hacer lo que les da la gana. Porque yo tengo una debilidad del sistema. ¿Por qué? Porque a pesar de que realmente sí son bastante permisivos por quizá lo grande que es el sistema, porque son empleados de carrera, ese tipo de cosas. Y hay muchísimas cosas, bueno, pues que se van saliendo un poquito de control, pero siempre uno trata de, incluso en la escuela donde yo trabajo, que yo soy, como represento la ADP allá, yo dije, para evitar ese tipo de situaciones, porque realmente hay gente que le da un buen uso a esa hora, lo que hay que hacer es, maestro que tenga que salir, que a las 3 de la tarde se le presentó algo, que pide el día. Si ya usted lo ve desde la mañana, eso fue lo que yo propuse y lo que propuso incluso ADP en algún momento. Es una buena idea. Sí. No, claro, pero ¿para qué? Para evitar ese tipo de cosas. Exacto, para evitar ese tipo de cosas. Lo que no te pregunto en son de paz es que si el Banco Central anunció que la inflación el año pasado fue en promedio un 9%, más o menos 8 puntos y pico, ¿por qué están pidiendo un aumento de un 25%? Ya eso se había acordado. ¿El 25? No, ese acuerdo fue firmado, déjenme buscárselo aquí, el 30 de junio de 2021. No relaje con los bolsillos de la Gigi, que ella te tiene ahí palabras para defenderse 25. Ángel parece que para defenderse 25. Ángel parece que no se acuerda. La última vez que estuvimos aquí, que estuvimos hablando del rol de la mujer, el rol del hombre, casi le meten un palo. Casi le dan. Miren, yo quiero salvar dos cosas. Ángel, yo podría alargar mi No, pero vamos a dejar. Yo quiero salvar dos cosas de esto. Y la primera es que yo entiendo la importancia que reviste la jornada extendida. Y el tema de que, por ejemplo, se envía a la casa a los niños a las 3 de la tarde para que los docentes se concentren de 3 a 4 en el tema de la planificación, yo creo que eso no tiene ningún tema de discusión. O sea, eso es un asunto que se necesita, que debe de hacerse, obviamente por la calidad de la educación, pero yo pienso que no es solamente la ADP que debe tomar esa decisión de decir arbitrariamente a las 3
hasta las 3 estamos en la docencia y a las 4 pasamos a un tema de planificación. O sea, debe de hacer un asunto que, por ejemplo, para el próximo año escolar quede establecido desde el ministerio. La docencia es hasta las 3. Y los profesores van a quedar hasta las 4 en el aula para un tema de planificación porque... Pero eso fue una decisión unilateral entonces. No, yo no sé. O sea, yo estoy partiendo de lo que hemos hablado aquí. Por eso que la pregunto. ADP tomó la decisión. Fue una decisión de la ADP eso. No, y yo te lo digo... Exclusivamente. No, Yo- no, obviamente eso se No, pero yo te lo digo por el conversa hecho de que a lo mejor hay lugares donde los profesores imparten docencia hasta las 4 de la tarde. Por ejemplo, que yo tengo conocimiento de que aquí, dentro de Capar Hernández, hay lugares que lo hacen. Entonces, vamos a establecer eso como una norma. O sea, bueno, la docencia es hasta las 3, la planificación es hasta las 4. La planificación es la parte esencial. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la docencia, el maestro que no planifica, pues a nada va a las aulas. Porque usted tiene que tener un plan. O sea, un plan para desarrollar unas estrategias, una metodología, etcétera, etcétera, que a lo mejor no vamos a abundar en eso porque hoy no venimos a hablar de estrictamente del tema de educación, pero debe de establecerse y que los padres entiendan que como norma, porque por ejemplo, si a Francini a principio del año que viene le dicen, tus hijos, que tiene 2 en la educación de la República Dominicana, van a tomar docencia hasta las 3. Por ejemplo, yo que tengo una, que pretendo que el año que viene ingrese al sistema educativo, me dice, mira, Vitín, hasta las 13 que nosotros impartimos docencia, o sea, ya el padre va con un cierto nivel de la conciencia. Entonces, no es solamente que este proceso educativo sea entre 2 actores, ADP y educación, o sea, hay que involucrar a la sociedad. Porque a veces se toman decisiones y la sociedad no se entera. Entonces yo, como no sé lo que está pasando, por ejemplo, puedo emitir cualquier juicio y hablar de este o hablar de aquel. Yo lo que pienso que desde el ministerio eso debe quedar establecido y buscar un mecanismo. Nosotros hemos criticado mucho el sistema educativo dominicano, al Ministerio de Educación. Le hemos criticado mucho a la ADP. Por ejemplo, yo siempre digo, óyeme, ok, ¿por qué tenemos un día que paralizar la docencia para que la ADP se junte? Si se puede juntar los sábados o los domingos. O sea... ¿Por qué sacrificar un día de clase para los estudiantes y no sacrificar un día libre de los asambleístas de la ADP? De los, Pero hasta para la pero- fiesta pero- lo hacen así. pero a lo porque hubo mejor- recientemente una fiesta de la Pero cooperativa. está bien, pero a lo mejor la ADP es quien tiene la razón. Quizás. Pero como no se comunica, yo que soy un tercero, Exacto. digo, óyeme, la ADP lo que hacen es un paquete de charlatanes. Un ejemplo, que eso lo dice muchísima gente. Sí. Entonces, hay que buscar la manera de que haya un contacto más directo entre el Ministerio, ADP y principalmente ADP y la que- comunidad. y la sociedad. Claro. O sea, nosotros hemos visto, porque todos estudiamos en la educación pública, por ejemplo, cuando hablo de todo, hablo de nosotros 4, que hay una sociedad de padres, pero la sociedad de padres no se involucra. Por ejemplo, en la toma de decisiones, la sociedad de padres va, por ejemplo, preocupada por otros temas. Entonces, pienso que debe de haber un nivel más amplio de participación. Otra cosa que yo quiero, que es lo segundo que quiero salvar, es el tema de la tanda, de la jornada tan extendida. El tema de los alimentos, etcétera, etcétera, y ese proceso. Giselle hablaba que antes era 40 pesos y ahora sigue siendo 40 pesos. El tema de la inflación afecta de manera directa, por ejemplo, el precio de sus alimentos. Y por consiguiente, la calidad de lo que se consumía ayer no es la misma de lo que consume hoy. Entonces, a mí me gustaría ver, yo como padre, por ejemplo, preocupado por la educación dominicana y parte también de la educación dominicana, que la ADP se involucre más en eso. Porque no solamente el tema de la docencia, el tema de que hay situaciones que a nosotros no nos gustan, por ejemplo, decisiones que ha tomado el ministerio y nosotros tenemos que repostar eso. O, por ejemplo, nosotros queremos aumento de sueldo. O sea, no es que solamente la ADP se enfrasque en ese tipo de temas. Hay otros temas que son cardinales. Por ejemplo, ahí tenemos el Liceo Gregorio Luperón, que a nosotros debe de dolernos en el alma, Claro. porque esa fue nuestra casa de estudios que se está cayendo a pedazos. Entonces, a mí me gustaría ver también la ADP involucrada en eso. También me gustaría ver la ADP involucrada en el tema de calidad de los alimentos que se les sirven a nuestros hijos. O sea, y no solamente la ADP, porque a veces uno dice, Giselle dirá, oye, pero este desgraciado lo que está como atacándome. También la sociedad, yo como padre, Francini como padre, Ángel como padre, Giselle como padre, tenemos que involucrarnos en que la alimentación, la calidad del nivel educativo de nuestros hijos aumente. O sea, y eso depende de nosotros. Los países más exitosos a nivel educativo, y por ejemplo Finlandia, que es el número 1, ¿qué es lo que sucede?
es que donde estudian los ricos, estudian los pobres. ¿Y qué pasa? Que los ricos es una obligación de ellos involucrarse, pero los pobres también tienen que involucrarse. Y el nivel de debate, por ejemplo, para elevar la calidad del nivel educativo, radica ahí, en la sociedad. Ya luego, por ejemplo, los sindicatos y las instituciones que se encargan de elevar ese nivel tienen obligatoriamente que tomar en consideración las opiniones de la sociedad. Y eso es lo que hace crecer el sistema educativo. Pero a veces nosotros nos enfrascamos en temas politiqueros y ahí es como que no nos ponemos de acuerdo. Mira que lo que pasa, mira, hay una debilidad que Ángel, que Víctor mencionó, que es bastante buena, quizá la falta de comunicación. Porque casi siempre, dentro de lo que yo tengo, bueno, 7 años que yo tengo, las luchas siempre han sido a favor de este tipo de cosas. Yo acabo de mencionar, como tú leíste ahí, el plan que nosotros tenemos claro, como Gaspar Hernández, ¿verdad? Como municipio. Si yo leo, o tú, o Francino, o cualquiera, Ángel, lee en el periódico ADP quiere aumento salarial. Todo lo demás, la población no lo está viendo como algo relevante. Y es por eso mismo, por la falta de comunicación, pero también por la falta de comunicación conlleva una falta de involucramiento de muchos sectores que nos apoyarían. Claro. Mira, por eso yo veo muy bien que tú hayas aclarado el punto de los temas que van a tratar con ese paro, porque ya yo venía, cuando tú me dijiste, yo voy a hablar de la ADP y el paro, ya yo tenía los guantes puestos, porque cada vez que hacen un paro, los muchachos van a la casa, entonces uno no se explica el por qué. Y siempre, como tú dices, y como está ese titular en el Diario Libre, fue que lo vi, si mal no recuerdo, Sí, Diario Libre. que dice Diario Libre, que es por aumento salarial, Exacto. pero tú explicando las situaciones, entonces yo como madre puedo entender de que realmente es necesario realizarlo porque hay muchas cosas que nos afectan. En el caso del liceo, cuando llueve, las paredes del liceo dan corriente. No, y tenemos Los información. archivos del liceo dan corriente. Tenemos Y información yo que he podido incluso. ir de noche a varias actividades por Prepara con Regina, que es la encargada de educación para adultos, he podido darme cuenta de eso. Pero hay información de que hay estudiantes que se han electrocutado tocando las paredes. Descargas pequeñas. Pero es incluso Pero la han peor que recibido, la sea han que recibido. llueve adentro y se no, moja. pero Claro, claro, sí. entonces la sociedad, la ADP, el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se muera una gente ahí, que se muera un estudiante para no Que se sea resolver un esa rebuque, situación. que los padres nos empoderemos, cojamos marrones y desbaratemos el liceo. Y cuando no haya Lamentablemente, tú sabes que estamos a dónde acostumbrados ir. a poner candado después que nos roban. Eso es así, Eso es señores. Entonces, más bien la situación es de tratar, ¿verdad?, de que la comunicación sea más fluida y de identificarnos e incluso luchar en bienestar de nuestros hijos, porque mío va para allá también. Claro. Yo lo que creo, le voy a hacer una propuesta a Ángel y a Víctor, y es que los desahogos de Gigi lo vamos a pasar a análisis y debate, porque ella siempre dice, el mío es de una vez, el más corto. Ay, pero yo no tengo culpa que ustedes también se Vámonos, animen. vámonos a una pausa y regresamos con más de su programa. En serio.